Bueno, bienvenidos a la que va a ser la primera clase de la guía 7. Entonces, hoy vamos a arrancar con la guía 7, que es la guía de máquinas cuánticas. Pero antes de arrancar, quería hacer un pequeño comentario sobre un ejercicio de la guía 5, que hubo varias consultas sobre un ítem. Entonces, quería dar alguna pista sobre ese ítem para que, ah, bueno, para a quien le pueda servir. El ítem es el problema 2, que es este problema de una partícula de spin un medio, que hay que hacer un montón de cosas, y el ítem es el ítem C, donde hay que probar, hay que probar que los estados, todos los estados de este sistema, este spin, dibujan lo que habíamos llamado la esfera de Bloch, que en realidad es una bola en R3. Están caracterizados por un vector R que tiene módulo menor o igual a 1. Bueno, la gente varios me preguntaron cómo resolver esto o alguna pista para resolver esto. Mi respuesta siempre fue en la misma línea, pero después Juanma me hizo notar que en realidad hay una forma más sencilla de verlo. Entonces les voy a explicar las dos. No les voy a explicar nada en detalle, les voy a dar la idea general de los dos métodos y ustedes hagan el que quieran. Les explico primero la forma como yo suelo responder a esta pregunta, que es la siguiente. O sea, la pregunta es probar que cualquier estado, o sea, independientemente de en qué estado esté nuestro sistema, o sea, recordemos que nuestro sistema es un spin, es un sistema, es un qubit, si se quiere un qubit, un sistema que tiene un Hilbert de dimensión 2, y hay que probar que cualquier estado, puro, mixto, da igual, se puede escribir de esta forma. Es decir, que está completamente caracterizado por un vector R de módulo menor o igual a 1, es decir, que todos los estados dibujan eso que llamamos la esfera de Bloch, que es una bola. Bueno, entonces, la primera forma que yo sugería cuando la gente me pregunta para resolver este ejercicio es decir, bueno, sabemos que la identidad y las matrices de Pauli forman una base del espacio de todos los operadores sobre el Hilbert. El Hilbert tiene dimensión 2, el espacio de todos los operadores sobre este Hilbert tiene dimensión 4, acá tenemos 4 operadores, la identidad y las 3 matrices de Pauli, que forman una base. Entonces, cualquier operador, en particular una matriz de densidad, va a tener que ser combinación lineal de estos operadores. Algo por la identidad más algo, o sea, una combinación lineal de las 3 matrices de Pauli, que la podemos escribir así. Beta escalar sigma. Eso es una forma de escribir beta x, o sea, beta 1 por sigma 1 más beta 2 por sigma 2 más beta 3 por sigma 3. Entonces, lo que yo, una forma de probar esto, es decir, bueno, esto es un operador cualquiera. Ahora hay que usar que esta ρ tiene que ser una matriz de densidad y por lo tanto tiene que cumplir 3 cosas. Tiene que tener traza 1, tiene que ser hermítica y tiene que ser positiva. Positiva, la forma, digamos, más operacional de implementar esto es imponer que los dos autovalores de esta matriz sean positivos, o sea, no negativos, que sean mayores o iguales a 0. En realidad, para que esto se cumpla, o sea, esto es lo mismo que decir que los autovalores lambda 1 y lambda 2 de la matriz ρ son mayores o iguales a 0. Bueno, si esto se cumple, una consecuencia de esto es que el determinante de ρ, yo les digo una cosa para también simplificar un poco la tarea, el determinante de ρ, que es el producto de los autovalores, va a ser mayor o igual a 0. Pero en realidad, o sea, que sea positiva implica que el determinante es mayor o igual a 0. En realidad, al revés también va, porque supongamos que el determinante es mayor o igual a 0. Quedémonos en el caso en que es estrictamente mayor a 0. Entonces hay dos posibilidades. O bien los dos autovalores son positivos, o bien los dos son negativos. Pero si ya hemos impuesto que la traza sea 1, no puede ser que los autovalores sean negativos. Así que solo pidiendo que el determinante sea positivo, si ya hemos pedido que la traza sea 1, ya garantizamos que los autovalores son positivos. O sea, esto es una cosa que simplifica un poquito el trabajo. No hace falta diagonalizar la matriz para asegurarse que es positiva. Basta con calcular su determinante. Pero bueno, no es esencial. Bueno, esto es un método para resolver este problema.
este ítem. Otro es el que me decía Juanma, que es más sencillo, que es, a ver, es darse cuenta de que este estado de acá, si sub n, bueno, esto tienen que pensarlo ustedes, pero en realidad es el estado puro más general en que puede estar el sistema. Cualquier estado puro del sistema se puede pensar como un si sub n. Entonces, si esto es así, significa que mi matriz densidad, sea cual sea, va a ser al final, a fin de cuentas, va a ser un ensamble de estados puros. Lo voy a poder escribir como una suma por i de unas probabilidades por unos estados. Esos estados los puedo pensar como psi sub n, así que van a ser, lo puedo pensar así, psi sub ni. Y ahora acá, esto de acá, en el ítem anterior, en el ítem B, probaron que esto de acá es un medio de la identidad más, bueno, ni en este caso, y a partir de esto es muy fácil probar el ítem C. O sea, eso, este método es más sencillo que este otro. Bueno, ya está, no quería decir nada más, solo quería eso, dar una pista para este ítem. No sé si hay alguna consulta. Guillem, ahí cuando escribís la RO en la primera forma, como combinación lineal de identidad y las sigmas, estás suponiendo que es unitaria, ¿no? La RO no. La RO, de hecho, en general no va a ser unitaria. Pero si vos, o sea, propones un operador que es combinación lineal de la identidad y las matrices de Pauli, ¿Sí? o sea, eso vale para cualquier operador, sea cual sea de C2 por 2. Cualquier operador, sí, cualquier operador de C2 por 2. O sea, cualquier matriz para determinar, o sea, el espacio de todas las matrices 2 por 2 es un espacio de dimensión 4. Hay que dar 4 números para especificar una matriz 2 por 2. Entonces o sea, basta con que te asegures de que las matrices identidad y las 3 de Pauli son linealmente independientes para que sean una base. Y son linealmente independientes. Vos decís, hay que dar 4 números complejos, decís. Claro, son una base, o sea, acá estos coeficientes en general van a ser complejos. Ok, Que, ok, bien. bueno, cuando impongas la hermiticidad, al final va a resultar que van a ser reales, pero para un operador cualquiera son complejos. Ok, genial. O sea, cualquier operador, cualquier matriz 2 por 2, absolutamente cualquier matriz 2 por 2 con coeficientes complejos, se puede escribir de esta forma. Sea unitaria, hermítica, lo que tú quieras, cualquier matriz. Ok, genial, de eso no lo sabía. O sea, esto es una forma de decir que la identidad y las 3 de Pauli son una base del espacio de estas matrices. Y cuando uno, yo tenía la idea, no sé, quizás es una idea confusa que se me armó a mí, de que una matriz unitaria se podía escribir, digamos, una matriz de U2 se podía escribir como una combinación lineal de la identidad y las matrices de Pauli, pero eso es con coeficientes reales, Eh, a ver, o es una idea que no es correcta. Eh, o sea, la idea, o sea, eso es verdad que cualquier unitario se puede escribir como combinación lineal de la identidad y las 3 matrices de Pauli, pero es una verdad parcial porque esto es verdad en realidad para cualquier matriz. Si tú ahora impones que los coeficientes sean reales, lo que vas a lograr es que tu matriz sea hermítica, porque tanto la identidad como las matrices de Pauli son hermíticas. Entonces, si los coeficientes son reales, cuando saques el DAGA de este operador, vas a tener, o sea, en general para un valor cualquiera de los coeficientes, cuando saques el DAGA, lo único que va a cambiar va a ser que se te van a conjugar los coeficientes, porque la identidad y las matrices de Pauli ya son hermíticas. Cuando le sacas el DAGA, no cambia nada. Entonces, si tú ahora impones que los coeficientes sean reales,
lo que estás restringiendo tu matriz a ser hermítica, no unitaria. Ok, perfecto. Hola, ¿cómo va, che? ¿Todo bien? Creo que una cosa que sigue por ahí es, si vos quisieras parametrizar el espacio de matrices unitarias, lo que podés hacer es poner alfa igual a 0 y poner los betas reales y Ajá. hacer la exponencial de eso. La Claro, exponencial completa. claro. Sí. Entonces, claro, si vos En usás... realidad, imaginarios los tienes que poner, ¿no? Claro, exacto. Y por eso, y por alguna base del espacio de matrices hermíticas traceless, que serían los Sigma. betas reales y alfa igual a 0, claro. Claro. Con eso generás todo el espacio de unitarias. Eso es verdad, sí. Seguramente quería decir esto, Gonza. Claro. Gonza, sí, tienes razón, Martín. O sea, ahora, si yo quiero que, a ver, en realidad, Generás SUN. Si vos claro, querés generar UN, tenés que no, poner el sí, alfa bueno, distinto de 0 también. claro. Si tú o sea, si tú te restringes a operadores que tengan alfa igual a 0, entonces lo que logras es que tu matriz tenga traza 0, porque las sigmas tienen traza 0. Entonces, si ahora exponencias a un operador de forma, es decir, con alfa igual a 0, vas a tener un operador que es la exponencial de un operador que tiene traza 0. Y eso, después de pensarlo un poco, significa que ese operador tiene determinante 1. Bueno, entonces, si lo que haces es restringirte a alfa igual a 0 y beta imaginario, y después exponencias, al hacer eso, lo que obtienes son las matrices de SU2. Seguramente que son las matrices que son unitarias y tienen determinante 1. Seguramente era eso en lo que estabas pensando, Gonza. Sí, o sea, puede ser, en parte pensaba eso, pero también en parte pensaba lo otro que no era, o sea, era una verdad parcial. O ya, no tenía la idea de esta que vos decís de que cualquier matriz C2×2 se puede escribir como una combinación lineal de esas 4 matrices con coeficientes complejos. Claro. Bien. O sea, entonces, de todas formas, es algo que no nos debe sorprender. Es un espacio de dimensión 4, tenemos 4 Claro. elementos, bueno, basta con asegurarse que son linealmente independientes para ser una base. Claro, mientras, tal cual, si vos sumás cosas que son LI, vectores, que son LI, con coeficientes arbitrarios, armazonás el espacio, ¿no? Es eso, es lo que estoy diciendo. Claro. Está perfecto. Pero además es una base ortonormal, ¿no? Con el producto natural Sí, el de traza de sí. sí, ¿cómo se llama? Hiller-Smith, ¿no? Hilbert Schmidt, sí, así se llama, efectivamente. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, entonces, vamos a ir al tema de la clase de hoy. Ahí, un segundo. Que es el tema de las máquinas cuánticas. Ustedes ven, o sea, están viendo la pantalla de la que les quiero mostrar, ¿no? De las máquinas cuánticas. Perfecto. Bueno, entonces, eso, hoy es la primera clase del tema de máquinas cuánticas. Ya está subida la guía a la página, también está subido a todos los programas que tienen que hacer. Tienen que hacer básicamente toda la guía menos un ítem. Pero bueno, creo que o sea, no es demasiado larga la guía y creo que les va a resultar divertida. Bueno, entonces el tema de las máquinas cuánticas, o sea, en la página también está la fecha límite, que es la misma fecha límite de las dos guías anteriores, que es el día 27 de noviembre.
sea, falta un poco más de 2 semanas. Bueno, entonces, el tema de las máquinas cuánticas, la idea es considerar máquinas cuya sustancia de trabajo sea un sistema cuántico. Típicamente, ese sistema está formado por una sola partícula. Entonces, la forma como voy a introducir este tema es viendo un ejemplo. Es con un ejemplo que es el ejemplo más sencillo que a mí se me ocurre, que es el siguiente. Es el caso en el que mi sustancia de trabajo es un qubit, sistema con un Hilbert 2×2, o sea, un Hilbert de dimensión 2, con un hamiltoniano de esta forma, donde este estado es un determinado estado del qubit que está fijo, y esta energía, la energía de ese estado, la controlamos externamente, es decir, la podemos cambiar. Podemos aplicar un protocolo por el que cambiamos el valor de esta energía. Esto lo podemos pensar como, por ejemplo, nuestro qubit podría ser un spin, y entonces el spin podría estar acoplado a un campo magnético. Y entonces este hamiltoniano correspondería a la posibilidad de cambiar, o sea, cambiar esta energía correspondería a cambiar el módulo del campo magnético sin cambiar su dirección. Porque si cambiamos la dirección del campo magnético, entonces ya cambia, digamos, la base de autoestados del hamiltoniano cambia. Si solo cambiamos el módulo del campo magnético, la base de autoestados del hamiltoniano se mantiene constante, y esa es la situación que quiero considerar porque es la situación más sencilla que se me ocurre. ¿De acuerdo? O sea, entonces tenemos un hamiltoniano, o sea, tenemos un qubit con un hamiltoniano que tiene esta pinta donde este estado está fijo, pero la energía de ese estado la podemos controlar nosotros y lo podemos imaginar como que tenemos un campo magnético de dirección fija y le cambiamos el módulo. Entonces yo ahora, para que nos pongamos todos a tono, les pregunto, ¿cuál es la base de autoestados de este hamiltoniano? ¿Estás pensando en el spin? No, 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 es así en abstracto. Sí, Andrés pregunta si puedo repetir la pregunta. Pregunto, tenemos este hamiltoniano de acá, este hamiltoniano, y mi pregunta es, ¿cuál es la base de autoestados de este hamiltoniano? Iván dice 1. Claro, pero o sea, el estado 1 efectivamente es un autoestado de este hamiltoniano, efectivamente, pero tenemos un qubit. Un qubit tiene un Hilbert de dimensión 2, una base tiene que tener 2 vectores. ¿Cuál es el vector que falta? Claro, Julián dice el 0, o sea, el 0. Exactamente, o sea, claro, el 0, así dicho sí, no es la nada, pero yo ya sé lo que quiere decir Julián. Y Iván dice el ortogonal a 1, exactamente, ese es el estado que falta. El estado, si llamamos 0 al estado ortogonal a 1, entonces claramente ese estado es propio, porque si yo le aplico h a ese estado 0, me da algo por 1 escalar 0, y eso es 0. Así que el estado ortogonal al 1 es propio del hamiltoniano con energía 0. Y ese es el estado que nos falta para construirnos la base de autoestados del hamiltoniano. Bueno, o sea, esto de llamarle 0 es convencional, pero bueno, es lo natural. Bueno, entonces, nuestro motor va a tener a este qubit con este hamiltoniano como sustancia de trabajo. De vuelta vuelvo a enfatizar que los estados 1 y 0 van a estar fijos, y lo que en todo caso vamos a cambiar a lo largo del proceso es el valor de E. Bueno, entonces el sistema tiene disponibles para interactuar 2 reservorios, y vamos a decir que la temperatura del reservorio frío es T y la del caliente es T barra. Y entonces este motor, el ciclo que va a describir es el ciclo de Otto, que recordemos
recordemos que el ciclo de Otto consta de estos pasos. La compresión adiabática, calentamiento isocórico, expansión adiabática y enfriamiento isocórico. Supongo que todos lo tienen bastante presente el ciclo de Otto porque hicieron un problema en la guía de termodinámica. Recordemos que el ciclo de Otto, o sea, digamos, difiere del de Carnot en los pasos isocóricos. O sea, isocórico sería a volumen constante. O sea, en estos pasos cambia la temperatura y mantenemos el volumen constante. En Carnot pasa lo contrario, cambia el volumen y se mantiene la temperatura constante. O sea, en el caso de Carnot, este paso se sustituye por una compresión isoterma y este paso se sustituye por una expansión isoterma. Bueno, ese es el ciclo de Otto, que recuerden que es el ciclo que idealiza el funcionamiento de un motor de gasolina. Bueno, ahora pues vamos a describir este ciclo para nuestro sistema. La compresión adiabática consiste en lo siguiente. Bueno, partimos primero de que tenemos nuestro qubit en contacto con el reservorio frío y con un valor dado de la energía del nivel excitado, de esa E, que es la energía del nivel 1, que es el nivel excitado. A ese valor le llamamos epsilon. Esa es la situación de partida. Tenemos nuestro sistema en equilibrio con el reservorio a temperatura T y con un valor dado de E que le llamamos epsilon. Entonces, la compresión adiabática consiste en, primero, separamos al sistema del reservorio para que sea algo adiabático y segundo, hacemos aumentar E hasta alcanzar un valor epsilon barra que va a ser mayor al valor original. ¿Por qué le llamo compresión a esto? Bueno, o sea, hay dos formas de pensar esto, bueno, dos formas que se me ocurren a mí, que la primera es que cuando agarramos un gas y hacemos una compresión adiabática, tenemos que darle energía al gas, tenemos que hacer un trabajo positivo sobre el gas, y eso es lo que está ocurriendo cuando levantamos el valor del nivel excitado. O sea, cuando levantamos este valor, inevitablemente vamos a terminar dándole energía a nuestro sistema, que es análogo a lo que ocurre cuando hacemos una compresión adiabática de un gas. Otra forma de pensarlo es la siguiente. O sea, pensemos en un gas, y por simplicidad, esto no es crucial, pero pensemos que es un gas de una sola partícula. Entonces, el gas está en una caja. Entonces, la caja lo podemos pensar como que tenemos un pozo de potencial infinito. Entonces, nuestra partícula tendrá una serie de niveles posibles. Bueno, una cosa así. Hay infinitos niveles posibles de energía que puede tener esta partícula. Bueno, yo ahora si estrecho, o sea, si ahora comprimo la caja, es decir, estrecho el pozo de potencial, lo que les pasa a los niveles es que se separan, se suben para arriba. Bueno, esto es justo lo que está pasando acá. Cuando lo que estoy haciendo es levantar el nivel excitado, así que esto correspondería a una compresión. A ver, Martín dice, no puedes pensar en la analogía al oscilador armónico también, ¿no? Ahí al comprimir es abrir el gap entre los niveles. Exactamente. O sea, con un oscilador armónico pasa exactamente lo mismo. Lo que está diciendo Martín. A ver, un segundo. Con un oscilador armónico, el potencial que tenemos ya no es una cosa cuadrada, sino que es una cosa así. Y tenemos estos niveles así. Entonces, si queremos comprimir, acá lo que tendríamos que hacer es aumentar la frecuencia. Y entonces, al aumentar la frecuencia, como las energías son h barra omega por n, aumenta el gap entre energías. Que es el mismo comportamiento que les contaba en esa situación. A ver. Claro, exactamente. Bueno, esto es la justificación de por qué llamamos compresión a este primer paso de acá.
Bueno, eso sería la compresión adiabática. Es decir, partimos del estado de equilibrio con el reservorio frío con un determinado valor de E, que le llamamos epsilon, ese valor, lo separamos del reservorio y ahí levantamos el nivel excitado hasta llegar al valor epsilon barra. Ahora, calentamiento isocórico. Bueno, pues ponemos a nuestro sistema en contacto con el reservorio caliente y lo dejamos que equilibre, que eso es el calentamiento, pero isocórico significa no cambiamos el volumen, es decir, mantenemos el nivel excitado donde está, no lo cambiamos. Después, expansión adiabática, bueno, ahora ya es obvio, volvemos a aislar nuestro sistema y ahora, en lugar de, lo que hacemos es disminuir la energía del nivel excitado hasta volver a la energía que tenía originalmente. Y por último, enfriamiento isocórico, sin modificar el valor de la energía del nivel excitado, o sea, dejando E igual a epsilon, ponemos al sistema en contacto de vuelta con el reservorio frío hasta que vuelva a equilibrar y así llegamos al estado original. Al primer estado lo llamamos A, al estado final del primer paso lo llamamos B, al estado final del segundo lo llamamos C, al estado final del tercero lo llamamos D, y el estado final del cuarto tramo es de vuelta el original que se da. Bueno, entonces, en los tramos adiabáticos, el sistema está aislado de su entorno y entonces su evolución, o sea, entonces evoluciona, o sea, la evolución está dictada completamente por el hamiltoniano del sistema, por ese hamiltoniano que escribí. Entonces tiene una evolución unitaria dictada por ese hamiltoniano. En los tramos no adiabáticos, los tramos en los que estamos isocóricos, el sistema no está aislado, el sistema está en contacto con un reservorio y entonces hay una evolución unitaria, pero del sistema global formado por nuestro sistema de interés y el reservorio. Esa evolución unitaria está dictada por el hamiltoniano global, que no es solo el de nuestro sistema de interés, sino es el de nuestro sistema de interés, el del reservorio y el término de interacción que haya. Aunque, bueno, entonces, en los tramos isocóricos, el sistema global evoluciona unitariamente, pero si queremos estudiar la evolución de nuestro sistema de interés, del qubit, para estudiar esa evolución lo que tenemos que hacer es evolucionar el sistema global como un unitario y después sacar la traza parcial para ver en qué estado quedó nuestro sistema de interés. En general, al hacer eso, el resultado es que el estado final de nuestro sistema de interés no se relaciona con el estado inicial por un unitario. Por eso decimos, en los tramos adiabáticos la evolución es unitaria, en los tramos no adiabáticos la evolución no es unitaria. Bueno, cuando la evolución es unitaria, bueno, lo que tenemos es que la matriz densidad, o sea, la matriz densidad ρ de t tiene esta pinta, es un U de t, operador de evolución temporal, ρ de 0, U de t. Y bueno, entonces, si la matriz densidad se evoluciona de esta forma, entonces la entropía no puede cambiar. ¿Eso por qué es así? Porque fíjense que o sea, la entropía se tiene que mantener constante. ¿Eso por qué es así? Eso es porque la entropía solo depende de los autovalores de ρ. Los autovalores de ρ no cambian bajo evolución unitaria. Por ejemplo, supongamos que un estado I es propio de ρ de 0 con autovalor P sub I. Bueno, entonces, el estado U de t I va a ser propio de ρ de t. O sea, si reemplazan esto acá, van a ver inmediatamente que el U de t I va a ser propio de ρ de t con el mismo autovalor. Es decir, que si bien la base de autovectores de ρ cambia con el tiempo, los autovalores son siempre los mismos. Y eso hace que la entropía de von Neumann, recuerden, que es menos la suma por I de PI log PI, no cambie cuando tenemos una evolución unitaria. Así que bueno, en los tramos adiabáticos
la entropía de von Neumann se mantiene constante. En los tramos no adiabáticos, como la evolución no va a ser unitaria, la entropía va a cambiar. Bueno, entonces podemos representar el ciclo en un diagrama donde representamos la entropía de von Neumann por un lado y la energía del nivel excitado por otro. Entonces arrancamos acá, el estado A, que teníamos E igual a epsilon, y cuando aplicamos la expansión adiabática no cambia la entropía, así que hacemos una cosa así. O sea, perdón, la compresión adiabática, hacemos algo así, hasta llegar a epsilon barra. Después acá, en el calentamiento isocórico, no cambia la energía del nivel excitado, así que nos mantenemos sobre esta vertical, pero sí cambia la entropía, porque ahí la evolución no es unitaria. Y después lo mismo, o sea, en la expansión adiabática hacemos así, no cambia la entropía, y en el enfriamiento isocórico hacemos así, sí cambia la entropía. Es el mismo dibujo del ciclo de Otto que ustedes creo que tuvieron que dibujar en el problema de la guía de termodinámica, aunque acá en lugar de un E había un volumen, entonces el sentido del ciclo era al revés porque la compresión es que disminuye el volumen. Bueno, esto sería para que tengamos una imagen más gráfica del ciclo, para que veamos que es la misma historia del ciclo de Otto de toda la vida. Entonces ahora, vamos a dedicarnos un segundo a estudiar cómo evoluciona la matriz densidad en los tramos adiabáticos. Eso es, digamos, el tipo de hamiltoniano que le puse al qubit simplifica mucho esta evolución. Es un tipo de simplificación que ustedes en la guía no se van a encontrar. El sistema que ustedes van a encontrar en la guía es un poco más complicado. Bueno, ahora lo voy a discutir. Pero bueno, o sea, el tipo de hamiltoniano que le puse al qubit hace que la evolución en los tramos adiabáticos sea trivial. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo evoluciona una matriz densidad cualquiera con el tiempo, o sea, en un tramo adiabático, cuando el sistema está cerrado? Bueno, fíjense, o sea, si yo tengo esta matriz densidad inicialmente, significa que tengo una probabilidad P sub i de preparar el estado psi sub i. Entonces, digamos que esto es lo que ocurre en el instante inicial. Bueno, pues si en el instante inicial, o sea, si tengo una probabilidad P sub i de arrancar con el estado psi sub i, en el instante t, en un instante t posterior, tengo esa probabilidad P sub i de estar en la evolución temporal de ese estado psi sub i. Así que la matriz densidad, o sea, la evolución de la matriz densidad es esta, digamos. La matriz densidad evoluciona de esta forma. Ahora, los psi sub i, o sea, la evolución temporal de psi sub i está dictada por la ecuación de Schrödinger. Y bueno, usando estas dos ecuaciones, podemos ver que se cumple esta ecuación. Esto es muy fácil porque si queremos calcular ρ punto, bueno, tendremos dos términos. Un término donde derivamos esto y un término donde derivamos esto. El término donde derivamos esto, bueno, por esta ecuación, nos da un menos IH por esto mismo, así que nos da un menos IH ρ, que es el primer término de este conmutador. Y el término donde derivamos esto, bueno, la derivada de esto, lo que hay que hacer es darle vuelta a esto de acá. Es poner acá un bra y a la derecha poner el daga de esto. Como el hamiltoniano es hermítico, el daga de esto es simplemente cambiar, o sea, es simplemente conjugar el i, es decir, cambiar el signo. Así que cuando derivemos esta parte, nos va a aparecer un h del lado derecho, pero con el signo contrario, porque por culpa de sacar un daga, cambia el signo de esto. Así que al final el resultado es que la ecuación que describe la evolución de la matriz densidad es esta de acá. Esta ecuación es el análogo de la ecuación de Liouville, de mecánica clásica, y a veces se le llama la ecuación de Liouville-von Neumann. Esta ecuación, Esteban me parece que la escribió varias veces. Bueno, entonces en nuestro caso tenemos un hamiltoniano que es peculiar en el sentido de que el hamiltoniano, o sea, la evolución temporal del hamiltoniano solo se debe a que evoluciona la energía del estado excitado.
Y entonces lo que significa es que nuestro hamiltoniano a todo tiempo siempre es un operador fijo multiplicado por un factor que va cambiando con el tiempo. Pero entonces los hamiltonianos a tiempos distintos solo difieren en un factor de proporcionalidad. Eso implica que los hamiltonianos a tiempos distintos conmutan entre sí. O sea, si yo calculo el conmutador de este operador con el mismo operador a un tiempo distinto, bueno, los factores de proporcionalidad salen fuera del conmutador y me queda el conmutador de un operador con sí mismo que es cero. Bueno, entonces esto hace que pase lo siguiente. Si ahora consideramos una matriz densidad que sea constante y térmica respecto al hamiltoniano inicial, digamos. Bueno, esta matriz densidad es solución de la ecuación de von Neumann, porque, primero, por ser constante, su derivada es cero. Y por ser térmica y el hecho de que los hamiltonianos a tiempos distintos conmutan, o sea, cuando meto esto acá adentro, o sea, el hecho de que el hamiltoniano a tiempo t conmute con el hamiltoniano a tiempo cero hace que el hamiltoniano a tiempo t conmute con la matriz densidad. Entonces esto también es cero. Así que una matriz densidad constante y térmica respecto al hamiltoniano inicial es solución de la ecuación de Liouville-von Neumann. Dicho de otra forma, si yo arranco con una matriz densidad térmica, digamos, si yo arranco con una matriz densidad térmica, una evolución unitaria, me voy a quedar, o sea, la matriz densidad no va a evolucionar. Bueno, esto significa que en los tramos, para el sistema que yo propuse, en los tramos adiabáticos la matriz densidad se mantiene constante. Esto es lo que no va a ocurrir, o sea, esto no ocurre en el caso del sistema que ustedes van a estudiar en la guía. Van a tener un sistema cuya matriz densidad, digamos, el estado evoluciona en los tramos adiabáticos. Bueno, es una complicación que acá quise ahorrarme para ir a lo más sencillo posible. Bueno, a ver. Martín dice, claro, si tenés algún campo fijo en otra dirección, no pasa tipo Landau-Zener. Claro, o sea, sí, o sea, si tienes un campo, si tuvieras un campo que tiene dos componentes, digamos, y tú cambias una sola componente, entonces, claro, estás cambiando la dirección del campo y entonces ahí la base de autoestados del hamiltoniano va cambiando con el tiempo. Que no es el caso. Claro, acá lo que estoy pensando es que tengo una dirección fija del campo magnético y solo cambio su módulo. Claro. Bueno, entonces, esto va a simplificar el análisis del motor. Entonces, escribamos cuál es la matriz densidad o sea, cuál es el estado, cuáles son explícitamente los estados A, B, C y D. O sea, digamos, las esquinas del ciclo de Otto. En el estado A, mi sistema tiene E igual a epsilon, es decir, el nivel excitado tiene energía epsilon, y está en equilibrio con un reservorio a temperatura T. Entonces su estado es este de acá. Esto es el estado térmico. Espero que esto sea claro para todos. Fíjense que esto es la función de partición. O sea, lo que tengo acá dividiendo es la función de partición. Es la suma para todos los estados de E a la menos beta por la energía de ese estado. El estado 0 tiene energía 0, así que eso me da un 1. El estado 1 tiene energía epsilon, eso me da un E a la menos beta epsilon. Entonces, bueno, la probabilidad del estado 0 es E a la menos beta por 0 dividido la función de partición, y la probabilidad del estado 1 es E a la menos beta por epsilon dividido la función de partición. ¿Es claro para todos que esta es la matriz densidad del estado A? Sí, sí, se ve. Perfecto, genial.
Bueno, pues lo que acabamos de ver es que en el tramo diabático, cuando la matriz densidad evoluciona unitariamente, la matriz densidad se va a mantener constante. Así que al final del tramo A, es decir, cuando lleguemos al estado B, vamos a tener la misma matriz densidad. Ahora, el siguiente paso es agarrar el sistema y ponerlo en contacto con un reservorio a una temperatura más alta. Entonces ahí la evolución ya no va a ser unitaria y lo que va a hacer el sistema es equilibrar con ese reservorio. Entonces el estado final de ese tramo, que es lo que hemos llamado el estado C, va a ser el estado térmico a la temperatura de ese reservorio y además con el hamiltoniano que tiene el sistema ahora. El sistema ahora tiene un hamiltoniano donde la energía del nivel excitado es epsilon bar, no epsilon. O sea, entonces el estado del sistema, el estado C, es el estado en el que el sistema tiene energía del nivel excitado epsilon barra y el sistema está en equilibrio con un reservorio a temperatura T barra y por lo tanto su matriz de densidad es esta. Exactamente, Martín dice, claro, la ρB es la ρA, pero no es la de equilibrio térmico. Eso es una buena observación, la vamos a charlar un poco. Fíjense, ρB es el mismo estado que ρA, pero ρB ya no es de equilibrio térmico, porque cuando llegamos al punto B, el hamiltoniano del sistema ya no es, o sea, la energía del nivel excitado ya no es epsilon, es epsilon barra. O sea, cuando pasamos de A a B, lo que hicimos con el sistema era aumentar la energía del nivel excitado, pasar de epsilon a epsilon barra. El estado del sistema no cambió, pero su hamiltoniano sí cambió. Y por lo tanto, ese estado ya no es el estado térmico de ese hamiltoniano. Cuando ahora lo ponemos en contacto, o sea, si ahora agarráramos nuestro sistema B y lo volviéramos a poner en contacto con el mismo reservorio a temperatura T, entonces lo que pasaría sería que el sistema cambiaría de estado y pasaría a estar en un estado igual que este, pero cambiando epsilon por epsilon barra. Pero lo que pasa es que ahora nuestro sistema, cuando llegamos al punto B, no lo ponemos en contacto con el reservorio a temperatura T, sino con el reservorio a temperatura T barra, y por eso el estado al que llegamos es este de acá. Claro, Martín dice eso. Martín, o sea, ya había dicho esto que acabo de explicar. ¿Es claro esto que dije? ¿Se entiende? Andrés dice que se perdió un poco y Facundo dice, claro, la energía media en B es distinta a pesar de que el estado sea el mismo. Exactamente. O sea, el estado térmico, o sea, yo tengo un sistema con hamiltoniano H, el estado térmico a una determinada temperatura T es ρ igual a ver. O sea, si yo tengo un sistema con hamiltoniano H, el estado térmico, ya sabemos, corresponde a temperatura T, sería E a la menos beta por H dividido Z. Ahora, cuando yo pasé de A, o sea, en el primer tramo del ciclo, hemos argumentado que el estado del sistema no cambia. O sea, nosotros partimos del estado A, que es térmico, y ahora aplicamos o sea, hacemos el primer tramo del ciclo y el estado no cambia. El estado B es el mismo que el estado A. Pero lo que sí cambia es el hamiltoniano. Ahora el hamiltoniano ya no es H. Entonces, el estado térmico, entonces el estado térmico para el hamiltoniano nuevo que tenemos sería E a la menos beta H barra sobre Z barra, si se quiere. Pero nosotros estamos en el mismo estado que originalmente. Entonces ahora estamos en el mismo estado que al principio, pero como cambió el hamiltoniano, ese estado ya no es térmico. Eso es lo que trataba de decir. Claro, Martín dice que, o sea, podrías pensar que con el nuevo hamiltoniano está en una especie de estado térmico con otra temperatura. Sí, se podría pensar así.
Bien. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces teníamos que eso, el estado A y el estado B son el mismo estado y son el estado térmico correspondiente al hamiltoniano inicial y a la temperatura T, y el estado C es el estado térmico correspondiente al hamiltoniano final y con temperatura T bar. Y de vuelta, pues lo mismo que hemos dicho, el estado D es el mismo que el estado C. Bueno, entonces ahora calculemos el trabajo y el calor en cada tramo. Entonces vamos a calcular trabajo entregado por el sistema y calor absorbido por el sistema, porque al final vamos a querer calcular la eficiencia, que es un trabajo entregado sobre calor absorbido. Entonces, cuando hable de trabajo y calor, siempre voy a estar pensando en valores medios. ¿De acuerdo? No me voy a gastar en escribir valor medio del trabajo, valor medio del calor. Cuando hable de trabajo y calor, estoy pensando siempre en valor medio. Entonces, en el tramo AB, el proceso es adiabático, el sistema está aislado, o sea, no interactúa con ningún reservorio. Entonces, el trabajo que hacemos sobre el sistema, o el trabajo que entrega el sistema, es justo cuánto disminuye su energía. O sea, en general, en un proceso genérico, tendríamos que la disminución de energía tiene una contribución que es trabajo y otra que es calor, pero como en el tramo AB el sistema está aislado, la disminución de energía del sistema en el tramo AB es justo el trabajo que entrega. Bueno, entonces, así, entonces el trabajo que entrega es la energía final menos la energía inicial. Ya les digo, energías medias. O sea, estoy pensando en valores medios, así que esto es energía media inicial menos energía media final. Trabajo entregado. Ahora, el estado A y el estado B son el mismo. Así que esto lo puedo escribir así. Y ahora, el hamiltoniano A y el hamiltoniano B, los dos son un 1-1, o sea, ambos hamiltonianos son el proyector sobre el estado 1 multiplicado o sea, en este caso multiplicamos ese proyector por epsilon, y en este caso lo multiplicamos por epsilon barra. Así que esto es esto de acá. Y ahora hay que calcular esta traza. Bueno, para calcular esta traza, pues lo de siempre, ensangucho por una base, la que yo quiera, elijo la base 0,1, entonces solo me contribuye el estado 1, porque cuando meta el estado 0 acá, el 1 con el 0 me va a dar 0. Así que esto es lo mismo que este valor de explicación. Cuando ensangucho con el 1, acá tengo un 1, y al poner el 1 por este lado, me queda valor de explicación de ρA en el estado 1. Y ahora, el valor de explicación de ρA en el estado 1 es lo que acompañaba. A ver, el valor de explicación de ρA en el estado 1 es lo que acompaña a este 1,1 de acá. Es decir, es E a la menos beta epsilon dividido por esto. Bueno, o sea, multiplico por E a la beta epsilon arriba y abajo y termino con este resultado para el trabajo que entrega el sistema en el tramo AB. Ahora vamos a ver calor absorbido en el tramo BC. En el tramo BC, lo único que hacemos con el sistema es ponerlo en contacto con el reservorio, a temperatura T barra. Entonces, en este tramo, toda la energía, o sea, toda la energía que adquiere el sistema es calor. No hay trabajo. Si se quiere, estamos pensando, o sea, usando la analogía con el gas, no cambiamos el volumen del gas, no hacemos trabajo sobre él. El incremento de energía del sistema se debe solo a que está en contacto con el reservorio. No hacemos nada sobre el sistema, mantenemos sus niveles donde están, simplemente lo ponemos en contacto con el reservorio y dejamos que equilibre. Ahí toda la energía que absorbe el sistema la interpretamos como calor. Bueno, entonces, como estamos hablando del calor absorbido, este calor va a ser energía final menos energía inicial. Ahora sí cambia el estado. O sea, el estado inicial es uno y el estado final es otro. El sistema ahí equilibra, o sea, parte de un estado que no es un estado de equilibrio con nuestro reservorio y termina en un estado que sí es un estado de equilibrio
con el reservorio. Lo que sí es lo mismo en el estado C y en el estado B es el hamiltoniano. En el tramo BC no cambiamos el hamiltoniano, no hicimos nada al nivel excitado del sistema. Así que esto lo podemos escribir así. Ahora escribimos lo que es esto. Esto es, bueno, este hamiltoniano es epsilon barra por 1, 1. Y bueno, ahora de vuelta, esto es el mismo argumento de antes, es un valor de expectación. Y bueno, pues digamos, lo que hay que hacer es restar lo que acompaña al 1, 1 en el estado Rosé menos lo que acompaña al 1, 1 en el estado Robé. Tenemos esto. Y de vuelta dividiendo arriba, o sea, multiplicando arriba y abajo por la exponencial positiva, simplificamos un poquito la expresión. Bueno, el mismo argumento vale para los tramos siguientes. O sea, en el tramo CD, básicamente es todo igual que en el tramo AB, solo que partimos de, o sea, empezamos con energía epsilon barra del nivel excitado y con temperatura beta barra y terminamos con energía epsilon del nivel excitado. Así que el trabajo entregado en el tramo CD es lo mismo que acá, pero cambiando epsilon por epsilon barra y beta por beta barra. Entonces obtenemos este resultado. Y lo mismo con el calor absorbido en el tramo de A. De vuelta, es todo análogo al tramo BC, salvo que arrancamos con epsilon, o sea, acá en el tramo BC arrancábamos con epsilon barra, en el tramo DA arrancamos con epsilon, y en el tramo BC estábamos en contacto con un reservorio a temperatura T barra, y en el tramo DA estamos en contacto con un reservorio a temperatura T. Entonces, para obtener el calor absorbido en el tramo DA, lo que tenemos que hacer es reemplazar epsilon barra por epsilon y beta barra por beta. Y ahí tenemos trabajo entregado y calor absorbido en cada tramo. Bueno, entonces el trabajo entregado total por el sistema es la suma. Sumamos y obtenemos este resultado. Y bueno, entonces la primera cosa que nos tenemos que asegurar es que este sistema funcione verdaderamente como un motor, es decir, que nos entregue trabajo, es decir, que el trabajo entregado total sea positivo. Para que eso sea así, bueno, necesito que esto, o sea, ya por hipótesis, epsilon barra es mayor que epsilon. Es decir, ya lo estipulamos desde el principio. Entonces lo que me tengo que asegurar es, entonces esto va a ser positivo, me tengo que asegurar que esto también sea positivo. Para que eso sea positivo, bueno, este denominador tiene que ser más chico que este denominador, lo que significa que este exponente tiene que ser más chico que este exponente, es lo que escribí acá. O dicho de otra forma, pasando este dividiendo y este dividiendo, bueno, lo que se tiene que cumplir para que el sistema entregue trabajo es que, ok, por construcción, esto de acá es menor a 1, porque ya impusimos por construcción que la energía, el epsilon barra, era mayor a epsilon. Y lo mismo, también por construcción, esto también es menor a 1 porque impusimos por construcción que el T barra es mayor a T. Bueno, ahora encontramos otro vínculo por el hecho de que queremos que la máquina opere como un motor, es decir, que entregue trabajo. Tenemos que, bueno, este número que es menor a 1 tiene que ser mayor que este número que también es menor a 1. Bueno, calculamos la eficiencia, dividimos el trabajo total por el calor absorbido de la fuente caliente, es decir, esto. Bueno, usando el resultado que habíamos obtenido, pues obtenemos esta eficiencia. Y bueno, o sea, usando esta desigualdad, sabemos que esto es mayor a T sobre T barra, bueno, entonces significa que la eficiencia es menor o igual a la de Carnot. No nos sorprende, o sea, recuperamos lo mismo que ya sabemos. O sea, no está ocurriendo nada novedoso, simplemente nos construimos un motor que es un poco raro porque la sustancia de trabajo es un qubit, pero bueno, lo que estamos obteniendo es un comportamiento normal y corriente. Un motor que tiene una eficiencia que no supera a la de Carnot. Hay una cosa que, bueno, fíjense que
la eficiencia del motor puede igualar a la de Carnot. O sea, este menor o igual puede ser un igual en el caso en que esto es un igual, que es el caso en que esto es un igual, que es el caso en que este es un igual. Es decir, este motor, este ciclo de Otto puede tener la eficiencia de Carnot, pero bueno, en el caso en el que no me sirve para nada, que es el caso en que no me entrega trabajo. Esto les podría sorprender un poco que un ciclo de Otto pueda llegar a tener la eficiencia de Carnot, aunque sea en un caso en que es inútil el ciclo. Porque el ciclo no son, en nuestro caso, no son dos isotermas y dos adiabáticas, sino que son dos isocoras y dos adiabáticas. ¿Cómo puede ser que recuperemos en algún caso límite la eficiencia de Carnot? Bueno, esto es simplemente porque cuando se cumple la igualdad acá, beta epsilon es lo mismo que beta barra, epsilon barra, entonces, a ver, bueno, si beta epsilon es lo mismo que beta barra, epsilon barra, todos los estados son el mismo estado. Entonces, cuando termino el tramo A, o sea, cuando termino el tramo AB, es en el estado B, que es este de acá, pero ese estado es el mismo que el estado C, porque beta epsilon es igual a beta barra, epsilon barra. Y si eso es así, entonces cuando yo pongo al sistema en contacto con el reservorio, no hace nada, ya estaba en equilibrio térmico con ese reservorio. Entonces, claro, es un, digamos, el tramo BC, que es un tramo isocórico, es un tramo en el que el estado del sistema no evoluciona, no ocurre absolutamente nada. Es un tramo isocórico, pero también es isotermo, porque al sistema no le pasa nada. Si se quiere, es una isoterma de longitud cero. O sea, es como si yo agarrara y dijera, bueno, considero un gas ideal y no le hago absolutamente nada. Bueno, entonces eso es a la vez una isoterma y una isocora. Por eso está pasando que en ese caso límite, la eficiencia de Otto es la de Carnot. Bueno, eso es todo respecto a esto, a este ejemplo sencillo que yo les quise contar. Básicamente lo que van a tener que hacer en la guía es hacer un análisis similar al que hice acá, pero con un sistema un poco más complicado, donde la matriz densidad sí evoluciona en los tramos adiabáticos. Igual, no se preocupen, no van a tener que resolver la ecuación de Schrödinger, porque ese trabajo ya lo hicimos por ustedes y les dimos una guía, o sea, el ejercicio está apuntado para que ustedes no tengan que resolver la ecuación de Schrödinger. Pero bueno, a mí, claro, llegado a este punto, esto me resulta un poco insatisfactorio, porque muy bien, o sea, me construí describí un ciclo de Otto con una máquina que es una partícula cuántica, pero bueno, lo que obtuve son lo mismo de siempre, no obtuve un comportamiento sorprendente. Entonces, como a mí eso me deja un poco insatisfecho, lo que hice fue, bueno, les voy a contar brevemente un par de fenómenos donde el hecho de que mi sistema sea cuántico, bueno, pues tiene consecuencias. Y el primer fenómeno es una cosa que se llama squeezing, que les voy a contar. Les voy a contar dos cosas. La primera muy por arriba, la segunda un poquito más en detalle. Entonces, la primera tiene que ver con esto que se llama squeezing. Entonces, pensemos en un oscilador armónico cuántico. Entonces, ese oscilador armónico tiene asociados un operador de aniquilación y un operador de creación. Entonces, a este operador de acá se le llama el operador de squeezing, donde este R es un parámetro real. Eso es un operador unitario, porque, para que la exponencial de algo, o sea, fíjense, si yo le saco el daga a este operador, lo que tengo es la exponencial del daga de esto. Pero cuando le saco el daga a esto, como este R real, lo único que pasa es que me aparece un daga acá y este daga que tenía acá se va. Así que lo único que ocurre es que este exponente cambia de signo. Si el exponente cambia de signo, lo que obtengo es la inversa del operador que tenía originalmente. Es decir, que U daga es U a la menos 1. Bueno, eso es un operador unitario que se llama el operador de squeezing.
Bueno, ¿qué ocurre con el operador? O sea, entonces imaginemos que yo tengo un estado propio del hamiltoniano del oscilador armónico, digamos n. ¿Qué pasa si yo le aplico el operador de squeezing a ese estado? Bueno, lo que ocurre es que la dispersión en la posición disminuye. O sea, si a un estado propio de la energía le aplico el operador de squeezing, la dispersión en la posición es la que tendría si no le aplicara el operador de squeezing multiplicado por una exponencial negativa. Bueno, asumiendo que el R sea positivo, la dispersión disminuye. Y la dispersión en el momento aumenta. Entonces, ¿por qué se le llama squeezing a este operador? Porque, bueno, si pensamos en delta X, o sea, fíjense que aumenta de tal forma que el producto de delta X por delta P no cambia. Entonces, si pensamos en delta X y delta P como los lados de un rectángulo, cuando aplicamos el operador de squeezing, lo que hace este rectángulo es estirarse y estrecharse sin cambiar su área. Por eso lo de squeezing, squeezing es exprimir, es como aplastar. Bueno, por eso se llama squeezing. Bueno, pues resulta, esto se lo voy a decir, o sea, es un resultado que está en la literatura, se lo voy a... Entonces ahora supongamos que en el ciclo de Otto que yo les conté, supongamos que el reservorio caliente, que está a temperatura T barra, le aplicamos, tenemos el reservorio caliente, originalmente lo tenemos en un estado térmico a temperatura T barra. Pues supongamos que a este reservorio le aplicamos un operador de squeezing. Bueno, resulta que si hacemos eso, bueno, entonces si hacemos eso, los tramos donde este reservorio no participaba siguen igual. Bueno, pero lo que ocurre es que cuando ponemos al sistema en contacto con el reservorio, resulta ser, bueno, lo que está claro que va a ocurrir es que como que el reservorio ya no está en un estado térmico, cuando pongamos a nuestro qubit en contacto con este reservorio, bueno, el resultado de la evolución ya no va a ser un estado térmico de nuestro qubit, a diferencia de lo que ocurría en la situación que describí. Resulta ser que el estado al que equilibra el qubit, cuando lo ponemos en contacto con el reservorio squeezed, es un estado que no es térmico, pero se parece a un estado térmico, con una temperatura mayor a la temperatura del reservorio. Eso implica que la eficiencia del motor puede superar a Carnot. Recordemos que la eficiencia de nuestro motor estaba acotada por esta cosa de acá, donde, bueno, estas son la temperatura del reservorio frío y el caliente, que también eran las temperaturas a las que equilibraba nuestro qubit cuando lo poníamos en contacto con el reservorio caliente y el reservorio frío. Ahora, cuando el qubit lo ponemos en contacto con el reservorio caliente, equilibra a una temperatura, o sea, equilibra a un estado que en realidad no es térmico, pero aproximadamente es térmico con una temperatura mayor a T barra. Entonces significa que la eficiencia máxima que puede tener el motor es, bueno, acá hay que reemplazar el T barra por esa temperatura mayor y entonces la eficiencia sube. Bueno, entonces eso pasa que cuando reemplazamos nuestro reservorio caliente por un reservorio que está en un estado squeezed, resulta que podemos superar la eficiencia de Carnot. Obviamente no estamos violando la segunda ley porque nuestro reservorio caliente ya no está en un estado térmico. Pero bueno, es una vía posible a explorar desde un punto de vista tecnológico si queremos hacer motores que funcionen más eficientemente que Carnot. Entonces acá les pongo un gráfico, que es un gráfico de este paper, que es el paper donde se vio esto. En este gráfico lo que se representa es la eficiencia del motor a máxima potencia, es decir, la eficiencia del motor no en la situación en la que el motor es más eficiente, sino en la situación en la que el motor es más potente. ¿De acuerdo? Acá se está representando la eficiencia a máxima potencia y los distintos colores corresponden a distintos valores del ratio de temperaturas entre los dos reservorios. Entonces, y acá en el eje X tenemos el parámetro ese de squeezing. Cuando el parámetro es 0, es la situación que describí.
sea, tenemos los dos reservorios en un estado térmico normal y corriente. Entonces, claro, a máxima potencia, bueno, entonces estas líneas discontinuas son la eficiencia de Carnot para el ratio de temperaturas correspondiente a ese color. Entonces, bueno, cuando no tenemos squeezing, la eficiencia a máxima potencia está por debajo de Carnot. En cualquier temperatura. La eficiencia a máxima potencia sin squeezing, en el caso normal, está por debajo de Carnot. Ahora, cuando vamos aumentando el parámetro de squeezing, llega un momento en que superamos la eficiencia de Carnot. Y de hecho podemos llegar a, si lo aumentamos lo suficiente, nos podemos acercar arbitrariamente, tanto como queramos, a la eficiencia 1. Bueno, eso es un resultado que cuando, de entrada, este paper es un paper teórico, donde, bueno, esta gente se dio cuenta de que esto era así, y esto causó bastante revuelo, y al cabo de unos años esto se comprobó experimentalmente. Bueno, entonces esto es una cosa que yo tenía ganas de contarles porque es bueno, eso, o sea, muy bien, hacemos una máquina cuántica, es una máquina muy pequeña, está genial, pero bueno, ¿cómo podemos modificar? O sea, de entrada, si no hacemos nada, nuestra máquina no hace nada especial, se comporta igual que una máquina normal y corriente. Bueno, ¿qué podemos hacer para explotar las características cuánticas de nuestra máquina para sacar algo más jugoso? Bueno, esto es una posibilidad. Una posibilidad es reemplazar el reservorio caliente por un reservorio squeezed y entonces podemos ganarle a la eficiencia de Carnot. Bueno, y la segunda cosa que les quería contar es algo que les voy a... O sea, esto del squeezing no se lo he contado nada, simplemente les he descrito lo que está en esos papers, pero sin entrar en ningún detalle. Esto sí se lo voy a argumentar, lo que les voy a contar ahora, que es que si tenemos un sistema, o sea, lo que les voy a contar es cómo aprovechar el entrelazamiento para hacer un proceso que es prácticamente cíclico, en realidad no es cíclico de verdad, pero casi es cíclico, en el que un sistema interactúa con una única fuente y entrega trabajo. Es decir, es algo que casi viola la segunda ley, porque es un proceso, o sea, no lo viola porque el proceso no es cíclico del todo, pero se parece mucho a un proceso cíclico. Si fuera un proceso cíclico, entonces violaría la segunda ley porque está interactuando con un solo reservorio y entrega un trabajo. Bueno, no la viola porque el proceso no es cíclico, pero se parece mucho a un proceso cíclico. Entonces, el sistema, y van a ver que bueno, este proceso hace un uso crucial del entrelazamiento. Bueno, ese sistema va a ser un sistema formado por dos qubits, que los vamos a llamar A y B, y vamos a considerar que el hamiltoniano de estos qubits es el operador 0, es decir, todos los estados del sistema de dos qubits son autoestados del hamiltoniano con energía 0. Es una cosa muy trivial. O sea, nuestro hamiltoniano, si el operador 0, significa que cualquier estado del sistema de dos qubits es propio del hamiltoniano con energía 0. Y vamos a suponer que nuestro estado inicial es algún estado puro del sistema de dos qubits maximalmente entrelazado. Maximalmente entrelazado significa que cuando calculamos la matriz densidad reducida a cada uno de los qubits, esa matriz densidad reducida es máximamente mixta, que es esto de acá. O sea, un ejemplo de un estado máximamente entrelazado, por ejemplo, sería, por ejemplo, el estado 1 sobre raíz de 2, 0, 0, más 1, 1. Si yo a esto le calculo la matriz densidad reducida a A, me da identidad sobre 2, y si le calculo la matriz densidad reducida a B, también me da identidad sobre 2. Bueno, entonces es eso. Tenemos este sistema con este estado inicial. Bueno, como nuestro
hamiltoniano es esta cosa trivial, todos los estados son propios con energía cero, podemos pensar en una base del Hilbert, que tenga a nuestro estado puro como uno de sus elementos. Entonces, podemos visualizar el sistema de esta forma. Tenemos acá, o sea, digamos, he dibujado 4 niveles con la misma energía que corresponden a los 4 elementos de esa base que elegí. Y de esos 4 niveles, solo uno está ocupado, que es el estado en el que está nuestro sistema. Este estado maximalmente entrelazado. ¿De acuerdo? O sea, digamos, estas 4 rayitas corresponden a los 4 elementos de una base y yo elegí mi base de tal forma que el estado en el que está mi sistema sea un elemento de esa base. Entonces puedo visualizar el sistema de esta forma. Tengo 4 niveles de la misma energía y uno de ellos es el estado en el que está mi sistema. Bueno, entonces lo que les voy a tratar de convencer es que hay un proceso, les voy a mostrar un proceso en el que pasa lo siguiente. Primero, el sistema interactúa con un solo reservorio. Segundo, cada qubit termina en el mismo estado en el que empezó. Recordemos que nuestro estado inicial del sistema era un estado maximalmente entrelazado, que significa que cada uno de los qubits tenía una matriz de densidad maximalmente mixta. O sea, el proceso es, o sea, desde el punto de vista de cada uno de los qubits, el proceso es cíclico. Y además, el sistema entrega trabajo. ¿Dónde está la trampa? O sea, obviamente, la trampa está en que, ok, los estados reducidos de cada uno de los qubits al final del proceso van a ser los mismos que al inicio del proceso, pero el estado global no va a ser el mismo que al inicio del proceso. O sea, este proceso no va a violar la segunda ley porque realmente el proceso no es verdaderamente cíclico, pero es casi cíclico en el sentido de que cada uno de los subsistemas de mi sistema ven un proceso cíclico. Y ahora vamos a describir este proceso. La primera parte del proceso es, yo tengo mi sistema, pensemos en este dibujo, tengo mi sistema y el estado del sistema es este de acá. Bueno, pues lo primero que hago es subir estos 3 niveles. Como mi sistema está acá, al hacer eso, la energía de mi sistema no cambia, porque el nivel en el que está mi sistema se mantiene donde estaba. Entonces, hacer eso, subir la energía de estos 3 niveles, no me cuesta energía. Y por lo tanto, en este paso, no hago ningún trabajo sobre el sistema. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte es, bueno, ahora agarro mi sistema y lo pongo en contacto con, con un reservorio y dejo que equilibre con el reservorio. Bueno, cuando hago eso, bueno, o sea, al final de esta primera parte, yo terminé con estos niveles acá arriba y mi sistema acá abajo. Bueno, ahora cuando el sistema lo pongo en contacto con el reservorio y dejo que equilibre, bueno, entonces al equilibrar habrá una probabilidad de que el sistema esté en los estados excitados. Es decir, que los estados excitados se ocupan con una probabilidad que es E a la menos beta por la energía de ese estado dividido la función de partición. Como los estados excitados se ocupan, entonces el sistema adquiere una energía media. O sea, ahora, después de que el sistema se ponga en contacto con el reservorio, la energía media del sistema, ahora ya, o sea, inicialmente el sistema estaba seguro en un estado de energía cero, cuando subí estos niveles también seguía ahí, el sistema está acá abajo, pero cuando lo pongo en contacto con el reservorio, hay una probabilidad de que el sistema está acá arriba, y por lo tanto la energía media ya no es cero, la energía media es positiva. Así que el sistema adquirió energía. Bueno, pues ahora lo vuelvo a separar del reservorio y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a bajar la energía de los estados excitados.
hasta llegar otra vez a h igual a 0. Cuando haga eso, cuando baje la energía de los estados excitados hasta llegar a h igual a 0, todos los estados tienen energía 0. Significa que la energía final de mi sistema, la energía media final de mi sistema, necesariamente va a ser 0 porque el h final es 0. Así que al final de este paso, de este tramo, voy a volver a tener energía 0. Así que toda la energía que había ganado acá, el sistema me la devuelve en forma de trabajo. Y digo que es trabajo esto porque este proceso lo hice con el sistema aislado del reservorio. O sea, bueno, entonces, de momento lo que conseguimos es extraer trabajo con el sistema en contacto, o sea, usando solo un reservorio. Ya, ahora el último paso es, ahora con h igual a 0, volvemos a poner al sistema en contacto con el reservorio. Bueno, al hacer eso, el sistema va a equilibrar a un estado que es E a la menos beta H. Pero como H es 0, E a la menos beta H es la identidad. Así que el estado al que equilibra el sistema es la identidad con una normalización que es 4 porque es la dimensión del Hilbert. En un sistema de 2 qubits, el Hilbert tiene dimensión 4. Bueno, si ahora yo calculo el estado, o sea, le saco la traza parcial, calculo la traza parcial para sacar el estado reducido a A y el estado reducido a B, lo que obtengo es que el estado reducido a cada uno de los subsistemas es el mismo que tenía inicialmente, identidad sobre 2. Así que, bueno, he aprovechado el entrelazamiento para inventar un proceso en el que el sistema, los 2 qubits que formaban el sistema terminan en el mismo estado en el que empezaron. El sistema me dio energía, me dio trabajo y solo interactué con un reservorio. Esto es lo más parecido que podemos llegar a violar la segunda ley y es gracias al entrelazamiento. Déjenme decirles, para enfatizar que el entrelazamiento fue importante acá, que es, supongamos que en lugar de tener qubits entrelazados, tuviéramos bits normales y corrientes, clásicos, y tuviéramos esta situación. Es decir, que estuviéramos en una situación en la que no sabemos en qué estado está el bit A y no tenemos ni idea en qué estado está el bit B. La gracia del proceso que yo acabo de contar es que, aun en el caso en que son qubits entrelazados, aun no teniendo ni idea de cuál es el estado del qubit A y cuál es el estado del qubit B, yo sé perfectamente cuál es el estado del sistema AB. El estado es este y uso el conocimiento de que el estado es este para levantar los niveles desocupados. Si en lugar de ser qubits fueran bits y tengo la misma situación en la que yo no tengo ni idea de en qué estado está cada bit, en ese caso, sistema clásico, necesariamente tampoco tengo ni idea de en qué estado está el sistema formado por los 2 bits. Y entonces ya no tengo esa situación. En el caso clásico, tengo una situación en la que tengo un cuarto de probabilidad de estar acá, un cuarto de probabilidad de estar acá, un cuarto de probabilidad de estar acá y un cuarto de probabilidad de estar acá. Entonces, en el primer paso, cuando yo levanto estos niveles, ahí sí que tengo que hacer trabajo, porque hay una probabilidad de que estos niveles estén ocupados. Bueno, ¿cuál es ese trabajo? Bueno, la energía final menos energía inicial. ¿Cuál es la energía final? Bueno, la energía final es, fíjense que es, o sea, en la situación final del proceso este, en el que yo levanto estos niveles antes de poner al sistema en contacto con el reservorio, la situación final es que yo tengo los niveles acá arriba y tengo un cuarto de probabilidad de que el sistema esté en cualquiera de estos 3 niveles. O sea, tengo la misma probabilidad de estar en este nivel, este nivel, este nivel o este nivel de acá. Esta situación, o sea, si tengo la misma probabilidad de estar en cualquiera de los 3 niveles posibles, es la situación que tendría si la temperatura fuera infinita. Cuando yo puedo tener varias energías y tengo la temperatura infinita, cuando la temperatura es infinita, beta es 0. Cuando beta es 0, todos los estados son igualmente probables. O sea, entonces, en ese caso, en el caso de los bits clásicos, y yo no tengo ni idea de en qué estado está cada bit, cuando yo levanto estos 3 niveles, lo que tengo al final es un sistema
con esa configuración de niveles, con los 3 niveles levantados, a temperatura infinita. Bueno, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer sobre el sistema? Bueno, pues la energía correspondiente a esa temperatura. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, en el siguiente paso del proceso, cuando yo pongo al sistema en contacto con el reservorio, ¿qué va a pasar? Bueno, después de ponerlo en contacto con el reservorio, el sistema va a equilibrar con el reservorio. Pero el reservorio no está a temperatura infinita, el reservorio está a una determinada temperatura T. Cuando yo ponga mi sistema en contacto con el reservorio, lo que va a ocurrir es que va a perder energía el sistema. Y después, en el último paso, cuando yo separe del reservorio y vuelva a bajar los niveles, bueno, la energía que me va a entregar el sistema en forma de trabajo es la energía que tenía en este paso 2. Pero esta energía es menos que la que yo le tuve que dar para levantar los niveles, los 3 niveles de la derecha, digamos. Significa que en el caso en que los bits, en el caso en el que en lugar de tener 2 qubits entrelazados, tengo 2 bits clásicos y no tengo ni idea de en qué estado está cada bit, este mismo proceso que describí no solo no me da trabajo, sino que tengo que darle yo trabajo a él. Bueno, eso es para que vean que fue muy importante en este proceso que les describí, el entrelazamiento. Y ya por último, la última cosa que les quiero decir es que pensemos un momento en la máquina de Szilard. La máquina de Szilard le pasaba una cosa similar a esto que acabo de describir. La máquina de Szilard parecía violar la segunda ley. O sea, si uno se olvida por un momento de que tiene que borrar la memoria, si uno se olvida del paso de borrar la memoria, entonces uno tiene una máquina, que es la máquina de Szilard, que entrega un trabajo positivo en contacto con un único reservorio. Es una cosa similar a lo que pasa acá. ¿Qué está pasando? Bueno, no estamos violando la segunda ley, en el caso de la máquina de Szilard, porque ese proceso no es realmente cíclico, porque la memoria cambió de estado. O sea, en el caso de la máquina de Szilard, si le sacamos al ciclo el paso de borrar la memoria, lo que tenemos es un proceso que casi viola la segunda ley y no la termina de violar porque el proceso no es del todo cíclico, no termina de ser cíclico. El gas, lo que está dentro de la caja, vuelve al estado original, pero una parte del sistema, que es la memoria, no vuelve al estado original. Bueno, eso es una cosa similar. Acá estamos casi violando la segunda ley, no la terminamos de violar porque el proceso no termina de ser cíclico. Pero esto se parece más a un proceso cíclico que el caso de la máquina de Szilard. Porque en este caso, o sea, en el caso de la máquina de Szilard podemos pensar que tenemos 2 sistemas, que son el gas y la memoria, y el proceso no es cíclico porque el gas termina en el mismo estado en el que empezó, pero la memoria no. En este caso que les acabo de describir, las 2 partes de mi sistema terminan en el mismo estado en el que empezaron. O sea, es un nivel más, o sea, nos estamos acercando un poquito más en este ejemplo que les acabo de dar a violar la segunda ley que en el caso de la máquina de Szilard. Guillem. Sí, escucho. Me perdí un poco. A ver, te puedo recapitular, ¿no? Sí. El proceso lo venía entendiendo perfecto. O sea, primero levantás gratis, ahí pones en contacto, entonces poblás los tipos excitados y cuando volvés a bajar los niveles, sacas trabajo. Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Quedás con una población arbitraria, digamos, o alguna población dada por la temperatura a la cual pusiste en contacto cuando estabas con los niveles altos, de tu subespacio máximamente entrelazado, digamos, subespacio de Bell. Ajá. No entiendo, hay un último paso que haces después de eso, que es poner en contacto de vuelta con una temperatura Sí. que no entiendo. Bien. Es que, digo, lo que vos ahí querrías hacer, digo, lo que se me ocurre que querrías hacer es volver a llevar toda la población a un único nivel para poder subir los otros 3 y volver. Ahora, en vez de hacer eso, hacelo. Claro, no sé, no entiendo bien.
sea, yo lo que hice fue, a ver, yo lo que hice fue, levanto estos 3 niveles, después pongo en contacto, entonces se pueblan y ahora los bajo, entonces gano energía. Pero cuando hago eso, lo que tengo es un estado. Fíjate que por el mismo argumento que vimos antes cuando discutimos el ciclo de Otto, el estado que tengo al final del proceso en el que bajo los niveles es el mismo estado que tenía antes de bajarlos. Es una evolución unitaria en el que lo único que hago es cambiar el valor de la energía del estado excitado. Entonces la matriz densidad no cambia. Ajá. Significa que al final del proceso en el que bajé los niveles, bueno, tengo, o sea, el estado en el que estoy es el estado térmico cuando los niveles estaban arriba. Sí. Significa entonces que tengo una determinada probabilidad, o sea, tengo una probabilidad más alta de estar acá que de estar en cualquiera de estos tres. Sí, sí, totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, yo, Cuando la temperatura sea finita. Sí. a mí lo que me gustaría es esto que te digo de volver al final del proceso, llegar a un estado en el que tanto A como B están en el mismo estado en el que empezaron. Ah, claro, claro, claro. Entonces, para lograr eso, pongo en contacto otra vez con el reservorio, pero ahora cuando pongo en contacto con el reservorio, bueno, el sistema va a equilibrar a un estado térmico E a la menos beta H, pero ahora H es 0. E a la menos beta 0 es la identidad. Sí, bueno, hay que dividir por 4 porque hay un Z dividiendo, que en este caso, bueno, por normalización va a ser la dimensión de Hilbert. Entonces, tengo el estado máximamente mixto. Cuando yo trazo sobre el complemento para sacar el estado reducido a y B, recupero el estado original. Sí. O sea, el último paso es solo... Ah, ya entendí, está bien. Yo ya sé, mi duda, mi confusión era que yo pensaba que cuando bajabas, claro, sí, estoy de acuerdo. Yo estaba mirando como que cuando bajabas tenías las poblaciones distribuidas y total, si vos tenés un estado puro con poblaciones distribuidas en esos 4 cosos, siempre que tomes la traza sobre los cosos vas a seguir teniendo la identidad en A y en B, pero no tenés un estado puro. Tenés, claro, no es puro. Era ahí la duda, era eso. Igual, más que hacer eso, igual vos si haces eso, no, pero no podés volver, es un solo ciclo que hace la Claro, máquina. ¿no? O sea, la cosa es que, exactamente, esto no lo puedo repetir porque el proceso no es cíclico. O sea, al final del proceso no llegué al mismo estado que al inicio del proceso, pero bueno, llegué a un estado que, o sea, si solo me fijo en el estado que ve A y el estado que ve B, entonces sí llegué al mismo estado. Entonces, o sea, lo que contaba al final es que eso, si comparo esto con la máquina de Szilard, o sea, si yo al ciclo de Szilard le saco el último paso en el que borro la memoria, entonces pasa una cosa similar. Estoy extrayendo un trabajo positivo de un único reservorio a costa de no tener un proceso cíclico. El proceso no es cíclico en ese caso de Szilard porque la memoria no termina en el mismo estado en el que empezó. Bueno, lo que trato de decir es que este ciclo que acá les conté, que no es un ciclo, este proceso, se parece más a ser un proceso cíclico, porque acá, si yo me fijo en cada una de las partes termina en el mismo estado en el que empezó. Mientras que en el caso de Szilard, si yo me fijo en cada una de las partes, no es verdad que cada una termina en el mismo estado en el que empezó. La partícula que tengo ahí adentro de la caja de Szilard sí termina en el mismo estado en el que empezó, pero la memoria no. Así que esto es, usando entrelazamiento, no puedo violar la segunda ley, pero me puedo acercar un poquito más a violar la segunda ley que sin usar entrelazamiento. Está perfecto, gracias, Guillem. No, sí. Guillem, Sí. O sea, de alguna forma, a mí me suena como, a ver, si vos acá no estás volviendo, o sea, cada una de sus partes está volviendo al estado inicial, pero el estado global no está volviendo al estado inicial, si no veo una forma para que el estado global vuelva al estado inicial, entonces yo te diría en principio la máquina de Szilard funciona mejor porque, bueno, yo sé que puedo
volver la memoria y la máquina, las dos al estado inicial. Obviamente que hay una parte ahí del universo que, bueno, si no cambia, pero digo que en principio, si no veo cómo acá el estado global, mandarlo al estado global inicial, no sé, lo digo como por decirlo, ¿no? Me suena que es mejor, está más cerca de violar la segunda ley, la máquina de Szilard, que la máquina esta, digamos. Acá también tienes un método para cerrar el ciclo, que es una cosa similar a lo que haces con... O sea, acá tienes un estado final del sistema que es totalmente mixto. Bueno, esto es como una memoria, esto es lo mismo que pasaba con la memoria de Szilard. La memoria de Szilard terminaba en un estado en el que no sabías, o sea, no tenías ni idea de si estaba en el estado 0 o el estado 1. Acá, Es una medición, ¿no? claro, bueno, acá tienes que inventar un Complicado. proceso para, si se quiere, borrar esta memoria, es decir, pasar de este estado máximamente mixto a un estado puro de ese sistema. O sea, hay un método también para cerrar el ciclo. O sea, es verdad que la comparación con Szilard, bueno, seguro que según cómo lo hagas, va a ganar Szilard o va a ganar esto. Pero bueno, desde un cierto punto de vista, que es este que te dije, desde el punto de vista de... o sea, es verdad que, bueno... Sí, lo entiendo igual, lo entiendo. O sea, las partes vuelven al mismo estado. O sea, te lo compro completamente. Yo no sé, estaba pensando en eso, Lo que quiero ¿no? decir es que este ciclo también lo puedes cerrar. Puedes inventarte un método para terminar en el mismo estado en el que empezaste. Este método consiste en agarrar este estado mixto y convertirlo en un estado puro, que es lo mismo que haces con la memoria de Szilard. No, pero ¿de qué manera haces eso? Todavía no estoy pensando, pero no lo logro. O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo pasar de un estado mixto a un estado puro? Sí. Bueno, una forma es... claro, una forma es hacer lo mismo que hicimos acá, pero al revés. O sea, ahora tienes un estado, o sea, ahora estamos en esta situación en la que tenemos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿no? Y ahora tenemos el sistema en contacto con el reservorio y con el sistema en contacto con el reservorio subimos los niveles. Lo subimos hasta infinito. Y al subirlos hasta infinito, bueno, a ver, o bueno, si se quiere, Sí. no hace falta que lo pongamos en contacto. O sea, lo tenemos aislado del reservorio, subimos los niveles hasta infinito. Está bien, esto nos va a costar infinito trabajo. Bueno. Pero ahí, una vez los hemos subido, lo ponemos en contacto con el reservorio. Y al ponerlo en contacto con el reservorio, como ahora los niveles tienen energía infinita, la probabilidad de que se ocupen es 0. Así que el sistema va a Pero estar... te salió carísimo eso. Salió carísimo, sí, sí, sí. No, está bien. Claro, para hacer esto funcional, lo que tendrías que necesitas es otro reservorio y listo. Ahí lo pones con el otro reservorio ¿no? Es Bueno, eso. igual hay formas de que esto mismo que te dije te salga mucho más barato, que es en lugar de subirlo, o sea, una forma que es mejor es subir un poquito, poner en contacto con el reservorio. Después separar, subir un poquito y volver a poner en contacto con el reservorio. Si haces eso, no te sale tan caro, te sale mucho más barato. Pero bueno. Ok, Guilla, me está polla. Perfecto. Bueno, ya por último, nada, unas cuantas referencias y ya estamos. Bueno, simplemente les doy las referencias de esto que les conté del squeezing. El paper teórico, pues acá les pongo el link. Y el paper experimental, también les pongo el link. Y esto último que les conté, de usar el entrelazamiento para hacer un pseudociclo donde se extrae trabajo de un solo reservorio, lo saqué de un paper que está muy bueno. Y bueno, o sea, el énfasis de este paper no está en lo que yo les conté, o sea, lo que yo les conté está en este paper, pero en este paper lo que hacen es usar este proceso que yo les conté para para borrar una memoria sin gastar trabajo. O sea, el énfasis no está en, digamos, bueno, o
sea, el énfasis está en otro sitio, que es usar esto que yo les conté como un recurso para borrar una memoria sin gastar trabajo. De hecho, es absorbiendo trabajo. Bueno, es un paper que está muy bueno, es muy sencillo, así que yo lo recomiendo. Che, igual esto del que vos decís que es puramente cuántico del squeezing, según, según Jarzynski no sería, ¿no? Pero no importa. Sí, Digo, o sea, también puedes encontrar un estado térmico clásico con inhomogeneidades en el energy shell, que sí, puede ser, ¿no? Que se sí. supone que te daría la misma violación a Carnot, digamos. Sí, es verdad que yo no estoy en condiciones de defender que el No, squeeze sea una cosa puramente cuántica. bueno. En todo caso, bueno, o sea, lo que entiendo es que el squeezing es una cosa que, tanto si la piensas como una cosa puramente cuántica o no, es una cosa que puedes aplicar de una forma, tecnológicamente, de forma relativamente sencilla en sistemas muy pequeños. Entonces, bueno, o sea, ahí es donde entraría la relevancia de usar máquinas cuánticas, en el sentido que son máquinas muy pequeñas. Pero bueno, es verdad que yo no estoy en condiciones de defender que este efecto sea exclusivamente cuántico. Lo otro que conté sí. No, igual esto que te digo, está en la charla y no hay, o sea, yo no vi un paper. O sea, creo que no está ni en paper. La tiró Jarzynski en la charla, qué sé yo. O Ajá, sea, no sé, quizá no busqué bien tampoco, pero no sé, no estoy seguro. ok. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Si no, para la grabación y seguimos. Ok, para la grabación.